probablemente uno de los capítulos más grandes de Morfología 1, que es miología. Biología es el estudio de los músculos. Nosotros hemos intentado en anatomía establecer estructura de articulaciones y estructuras de huesos para que usted comprenda estas clases que son de biología y que finalmente terminan en un ciclo del aparato locomotor. Entonces, biología va a ser extenso, dado que son muchísimos músculos que nosotros vamos a comenzar a describir, pero antes de hacer una descripción de cada una de las piezas musculares, como casi que ya es costumbre, no podemos hablar de huesos sin hablar de generalidades, porque definen todo, ¿cierto? Igual en la antología, las generalidades definen las articulaciones y ya vamos a tener clases de articulaciones que van a quedar fuera del horario normal. Pero los músculos también, los músculos no son la excepción. Nosotros necesitamos que usted conozca sobre biología y generalidades. Y ya se va a dar cuenta por qué. Bueno, es la unidad encargada del estudio de los músculos. Los músculos dijimos que son muchísimos, son alrededor de 600 músculos, para otros autores son 500, 530, pero da igual el número, son muchos músculos. Y de esos músculos nosotros vamos a analizar lo que se denominan estriados, ¿cierto? Es decir, que vamos a analizar músculos esqueléticos estriados, que son músculos que la mayoría de ellos están bajo la voluntad, bajo la corteza cerebral, bajo el orden de la corteza cerebral. Bueno, los músculos tienen esta propiedad que es contraerse. Los músculos se contraen, no empujan, ¿ya? Los músculos se contraen y acortan ángulos entre los huesos, actúan sobre las articulaciones, influencian las articulaciones. Por lo tanto, cuando un músculo pase por una articulación, inmediatamente la va a afectar. Significa de que si un músculo, sin insertarse en una articulación, solamente por pasar por ella, la va a afectar. Van a haber músculos que van a afectar una articulación o varias articulaciones, ¿ya? Se encargan de la motricidad del cuerpo humano y su función principal es la locomoción, pero no es la única. Su función principal es la locomoción. También pueden ser estructuras de soporte y pueden también ser estructuras que sean de contención, como por ejemplo los músculos de la pared del tórax o parte de los músculos que corresponden a la pared del abdomen. Son músculos que básicamente son contención y que van a ser reales paredes duras, pero como les digo, su principal función es la locomoción. Van a haber algunos músculos también que tienen funciones mucho más extrañas, como músculos que van a ser reflejos, músculos estriados, pequeñísimos, que van a estar dentro del oído, por ejemplo, y que van a hacer movimientos de articulaciones para provocar, por ejemplo, una disminución de la entrada de la sensación acústica, por ejemplo, o para poder potenciar la sensación acústica. O sea, van a haber musculatura que siempre son excepciones, ¿cierto? O músculos que no van a tener origen e inserciones en el hueso y que no van a afectar a ninguna articulación y que van a mover tractos de piel, por ejemplo. Y por lo tanto la mayoría de su función es locomoción, pero no es la única. Los músculos son alrededor de 500 según la Target, pero según varios textos nuevos y si usted hace un conteo después de la musculatura que nosotros vamos a analizar, son más de 500, ¿ya? Y nosotros vamos a definir la mayoría de ellos. Nosotros vamos a transitar más o menos en 500. Eso es lo que usted debería manejar, con su origen, con su inserción y con su función. Y usted va a derivar, además, funciones que son alternas. Siempre los músculos tienen una función que es principal y funciones que son alternas. Va a depender de cómo esté orientada la fibra muscular y cómo vaya a influenciar la articulación. Yo espero que después de la clase de hoy de generalidad usted entienda ese concepto. Los músculos, otro concepto muy interesante, los músculos se dividen en superficiales y profundos, pero esto no aplica solamente para los músculos. Todos los músculos y todas las estructuras anatómicas que estén sobre la fascia superficial deben ser considerados superficiales. Y todos los que estén profundo a la fascia superficial deben ser considerados profundos. Es decir, para eso nosotros tenemos que definir fascia. ¿Qué es una fascia? Bueno, la fascia muscular
es la estructura de tejido conjuntivo fibroso, que es laxo, o dependiendo de la pieza muscular puede ser bastante más densa, pero va a estar recubriendo a la pieza muscular. Eso es una fascia, pero una fascia muscular. La fascia corporal, que es la que nos estamos refiriendo aquí, la fascia corporal es un tejido conjuntivo que reviste bajo la piel, o a nivel de la hipodermis, más bien, a toda la estructura corporal, excepto en la cara. ¿Ya? A toda la estructura corporal. De tal forma de que si nosotros hacemos un corte en el brazo, por ejemplo, tendremos que la piel tiene un límite para llegar hasta un tejido fibroso que es la fascia superficial, y bajo eso, si usted lo corta, comenzará a ver tejidos profundos y va a encontrarse con los músculos. O sea, los músculos no se van a ver a contraluz. A eso voy. Pero si se vieran o estuvieran muy superficiales, entonces nosotros hablamos de muy superficiales. Sobre la fascia superficial hablamos de músculos superficiales. ¿Hay músculos superficiales? Sí, sí los hay. Pero son como excepción porque no son tantos. Entonces la mayoría de los músculos son profundos. Dado esa regla, es que los textos se cuelgan para decir que los músculos se estructuran en camadas superficiales y profundas, pero dentro de los músculos profundos. Me explico. Los músculos del brazo o la región antebraquial anterior, por ejemplo, se dividen en 4 camadas musculares, y a usted le van a decir que la primera camada superficial está, por ejemplo, constituida por el músculo flexor radial del carpo, el flexor lunar del carpo, el palmar largo, etc. Pero esos son todos músculos profundos. Esa camada es más superficial que las otras. No malinterpreta el texto. No es un músculo superficial. ¿Vale? Son todos músculos profundos, a menos que esté hablando de músculos de la cara. Entonces, dentro de los músculos profundos, adicionalmente, los textos van a decir que son camadas superficiales y profundas, pero más bien dentro de su misma profundidad. ¿Ya? El tejido muscular va a estar constituido por células musculares y un tejido conjuntivo fibroso. Las células musculares es lo que usted ha visto probablemente, ya sea se ha estudiado antes, ha visto un músculo, ha visto un esquema muscular, o ha visto un músculo animal, y verá que tiene unas porciones carnosas que son rojizas, ¿cierto? Y unas porciones blanquecinas, que nosotros les vamos a llamar tendones. Por lo tanto, las células musculares o las fibras musculares son las que son capaces de contraerse y generar movimiento, y después relajarse. El tejido conjuntivo fibroso está íntimamente asociado al tejido muscular y permite que el tejido muscular pueda actuar, y este tejido conjuntivo fibroso es inextensible. Inextensible, es robusto, es condensado. Además, el tejido conjuntivo fibroso es capaz de conducir vasos sanguíneos. A pesar de estar mal irrigado, él es capaz de conducir los vasos sanguíneos hacia las porciones musculares, y le da también la inervación propia a la fibra muscular. Pero los tejidos fibrosos están bien inervados, muy bien inervados, pero mal vascularizados. Están mal vascularizados que cuando uno encuentra una arteria que está ingresando a un tendón, uno habla de una rareza que se llama víncula. Ah, mire, ahí hay una víncula. O sea, una arteria entrando a un tendón. ¿Ya? Estos esquemas, que son bien sencillos, es para hacer la diferencia, porque probablemente en histología le dijeron, bueno, los músculos esqueléticos son estriados y los músculos cardíacos también son estriados. El músculo liso no es estriado, más bien tiene forma esa fusiforme, ¿cierto? Como un uso. Y está mostrado acá que es involuntario. Sí, ese también es involuntario. Entonces se dividen en músculos voluntarios e involuntarios. Pero tampoco es así. Porque un músculo esquelético como el del osículo del oído, como el músculo tensor del tímpano o el músculo estapedio, no funcionan bajo la corteza cerebral. No son conscientes, son involuntarios, pero son estriados esqueléticos, porque su origen y su inserción están en el esqueleto. Por lo tanto, como digo, siempre en la anatomía es un poco relativo. Esto es para hacer un esquema general y poder diferenciar, agrupar, porque para eso somos excelentes, pero siempre hay excepciones. Lo interesante es que usted a lo mejor detectara esas excepciones. ¿Ya? Entonces los músculos que están dentro del oído, o que mueven los osículos del oído, usted no los puede activar. O
se activan bajo ciertas circunstancias, ciertos decibeles, ciertas situaciones, el estrés, componentes psicógenos, otras cosas. Pero siguen siendo musculatura esquelética estriada. Por lo tanto, eso voluntario no es tan así. La forma de los músculos. Vamos a encontrar distintas formas musculares, usted después las va a reconocer, boom, así, como nada. Y vamos a encontrar músculos que se denominan largos, que tienen un aspecto fusiforme. Forman usos o fusos. Por eso hablamos de fusiforme, tiene la forma de un uso alargado. ¿Sabe lo que es un uso? Investigue qué es un uso. Y lo va a ver y va a decir, igual que músculo. Ya. El músculos planos. Los músculos planos son, bueno, esos músculos largos corresponden a la mayoría al músculo clásico. A un músculo bíceps, a un músculo braquial, a un coracobraquial. Clásico. Los músculos planos no son el músculo clásico que usted puede ver, pero son músculos grandes. Normalmente los músculos planos son músculos grandes, como los músculos planos del abdomen, por ejemplo. Nosotros hablamos de músculos oblicuos, pero son planos. Los músculos orbiculares. Los músculos orbiculares son bien especiales, porque los músculos orbiculares son concéntricos. Por lo tanto, si usted analiza ese músculo, verá que si se contrae, la energía que va a emitir va a hacer que esta estructura se contraiga y se cierre. Por lo tanto, mantienen una energía en contracción y producen un cierre u una oclusión de cavidades corporales orbiculares. Y se parecen mucho a estos, que son esfínteres. Pero el esfínter tiene una gracia. El esfínter tiene fibras concéntricas y fibras radiadas. Miren. Por lo tanto, tiene una energía mantiene una función energética para contraerse y provocar un cierre o una oclusión de cavidades, y otra energía para producir una apertura de una cavidad. Por lo tanto, es un músculo más potente, más robusto y que estratégicamente debe estar puesto en lugares donde usted necesite obliterar la salida de un conducto, por ejemplo, y abrirla de manera energética. Y los músculos en abanico también se denominan músculos triangulares. En abanico o triangular. Los músculos en abanico también son clásicos. ¿Por qué? Porque por su morfología son muy potentes. Músculo deltoide, por ejemplo, es un músculo en abanico. El músculo pectoral mayor es un músculo en abanico. Por lo tanto, son músculos muy potentes, en abanico o músculos triangulares. Por lo tanto, eso en relación a las formas de los músculos. Ahora, en relación a las porciones, dijimos que tenían una porción carnosa y una porción tendinosa. En la porción carnosa mantienen una cabeza y un vientre. Sobre todo los músculos que son fusiformes, porque un músculo triangular no tiene estas características. Pero un músculo clásico mantiene una cabeza, y la cabeza es la región carnosa que está asociada al tendón. La porción carnosa asociada al tendón. En cambio, el vientre es la porción carnosa más abultada, más expansiva del músculo. Este es el vientre. Esta es su cabeza. Cabeza, vientre, tendón. El tendón es una estructura inextensible. Dijimos que era robusta, densa y que además no tiene absolutamente nada que ver con un ligamento. Primera cosa importante, no me vaya a decir que el ligamento se inserta aquí del músculo. Los ligamentos son articulares, son extensibles, están compuestos por fibras que son elásticas, elastina y otro tipo de colágeno. Estos son robustos, densos, no tienen fibra elástica, son inextensibles y están asociadas a las piezas musculares.
otro planeta. Los ligamentos son articulares, los tendones son musculares. Y todos tienen una característica muy importante: origen e inserción. Pero en los textos usted los va a encontrar como inserción de origen e inserción terminal. Pero nosotros la vamos a definir como origen e inserción. Y ya vamos a explicar por qué nosotros vamos a decir esto y no como los clásicos textos, incluso con todos mis respetos con la Target, pero también lo habla de inserción de origen e inserción terminal. Eso no es correcto. En relación a su disposición de fibra, hablamos de que los músculos son unipeniformes, es decir, es como un músculo unipeniforme, que por ejemplo se observa ahí, miren, ese, va con una dirección de fibra en un solo sentido. Es como si usted observara la mitad de una pluma. Van en un solo sentido las fibras. Pero si usted tuviera la pluma completa, vería que las fibras van en ambos sentidos. Eso se denomina bipeniforme. Un músculo bipeniforme entonces es como una pluma. Y los multipeniformes, en muchos sentidos. Un músculo en abanico, el músculo triangular, es un músculo que es multipeniforme. Aquí. Multipeniforme, porque al menos tiene 3 sentidos de disposición de sus fibras. Según la cantidad de cabezas, tenemos músculos fusiformes, que van a tener una cabeza, ya definimos lo que es una cabeza, bíceps, que se denomina con 2 cabezas, tríceps 3 cabezas y cuádriceps con 4 cabezas. Aquí tenemos un bíceps y fíjese dónde colocan la A y la B, tríceps y un cuádriceps, 4 cabezas. Según la cantidad de vientres, los músculos se van a clasificar en digástricos o poligástricos. Digástricos significa que mantienen un tendón intermedio, como ese, un tendón intermedio, manteniendo 2 vientres. Un vientre en este caso por anterior y un vientre por posterior. Este músculo es digástrico. El músculo homoyoideo del cuello también es digástrico. Tiene un vientre que es proximal y un vientre que es distal. Es digástrico. Entonces nos vamos a encontrar con varios músculos. Además, este músculo se llama digástrico. Porque el mejor ejemplo, músculo digástrico, ¿dónde se origina? En el surco o en la ranura digástrica. ¿De qué hueso? No, ese no es el hueso. Temporal. Ahora se denomina surcomastoideo. Pero la explicación que le quería dar era por qué se llamaba ranura digástrica. ¿Ya? Ya. Digástricos, entonces, este es el ejemplo de músculo digástrico, ¿cierto? Pero existen músculos que están interferidos por más de un tendón, como el músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen tiene 4 tendones que interfieren, ¿miren? Entonces es un músculo extraño porque ¿para qué tener tantos tendones interpuestos? ¿Por qué no tener una fibra muscular maravillosa y vertical? Porque este músculo tiene una característica muy particular. Si se contrae, en sus porciones mantendrá una contracción para producir una flexión del torso. O sea, van a hacer una flexión de la región. Pero también puede ser de que se contraiga sin hacer una flexión para producir un verdadero escudo duro de la región, y de esa forma nada puede ingresar o bien nada puede salir, porque también tiene que contener a las vísceras. Por lo tanto, en sí mismo es un músculo muy complejo en su función. Adicional a eso, si yo lo contraigo y lo mantengo rígido totalmente, me sirve
como un punto fijo para insertar otro músculo. Y ahora el músculo que se inserta con esto rígido se transforma en su origen y el músculo se puede movilizar al revés. Eso es estratégicamente maravilloso. Por lo tanto, los músculos poligástricos son músculos complejos y son muy importantes en su función porque tienen múltiples funciones. Para eso están los tendones interpuestos. También tenemos músculos que se denominan como que son territorio de nadie. Son los músculos acintados, pero son varios. Aquí tenemos un músculo asintado. Se fija que no se origina en un tendón y se inserta en un tendón. Pero sus fibras son verticales. Y además parecen una cinta. Músculo sartório. Y aquí tenemos músculos que son anchos. Estos músculos mantienen una inserción a través de un tendón especial que se llama aponeurosis. Las aponeurosis son tendones ensanchados. Aquí tenemos entonces los tipos de tendón. Los tendones nosotros los vamos a clasificar en tipo acintado, como el tendón calcáneo. El tendón calcáneo entonces es un tendón acintado, si usted lo tocara vería que está expandido, no es redondito, ¿ya? No es cordonal. Los clásicos tendones cordonales son los que a los que pasan por la mano, ya sea por anterior, por la región palmar o por la región dorsal, pero son todos tendones cordonales, que parecen verdaderos cordones largos además de la región. Y después tenemos los tipos de tendones aponeuróticos o aponeurosis. Y aquí hay algo muy importante, porque los textos tampoco hacen diferencia. Los textos mezclan, porque antiguamente no se hacía, el término de aponeurosis con el de fascia, haciendo ver que una fascia muscular o aponeurosis es lo mismo, no es lo mismo. La fascia es un tejido que recubre el vientre, la porción carnosa del músculo. Usted lo puede disecar y uno la puede extraer y uno vería las fibras musculares. Pero los aponeurosis son un tendón, y dijimos que están compuestas por fibra inextensible, y es un tendón expandido, ensanchado. Lo que pasa, y por qué se confunde, es que pasa que en algunas partes del cuerpo las aponeurosis se extienden y se ven como fascias, como en el cuello. Pero las aponeurosis son parte del músculo y son un tendón inextensible. Ahí tenemos una aponeurosis. La aponeurosis abdominal, que está compuesta por varias subaponeurosis de los músculos oblicuos. Pero es una aponeurosis, un tendón ensanchado. No se ve igual a S y no se ve igual a S, que también es cordonal S, ni se ve igual a S, queda asentado. Anexos de músculos. El concepto de fascia, entonces, no le queda al tendón, le queda a la pieza muscular. Es una fascia, un tejido conjuntivo que recubre a la pieza muscular. Bolsa serosa. Lo tocamos en la bolsa serosa en las articulaciones. Dijimos que las bolsas serosas son sinoviales, ¿cierto? Y que están dispuestas entre tendones y estratégicamente en relación a las articulaciones, para que los tendones no se friccionen. De tal forma de que usted encontraría separando tendones en algunas regiones, específicamente las articulaciones más móviles y más complejas, un conjunto de bolsas serosas. Las vainas también son sinoviales, pero las vainas están recubriendo los tendones cuando varios tendones pasan de manera similar por la misma región. Como por ejemplo los tendones que pasan por un retináculo a través de la mano, ya sea el retináculo extensor o el retináculo flexor, pero pasan todas por la misma región. Ahí los tendones están recubiertos por estructuras sinoviales que se denominan vainas. ¿Se anotaron todo? Retináculo. El retináculo es una estructura fibrosa que se inserta en piezas óseas, de tal forma que cuando se inserta queda delimitado un conducto que es osteofibroso para el paso de tendones.
Entonces, cuando se forma un conducto óseo fibroso, se le denomina retináculo. De ahí el término retináculo flexor, para definir una estructura donde están pasando los músculos que son flexores de los dedos, por ejemplo. O retináculo extensor, también hay a nivel del tobillo. Una polea. Una polea es una estructura cartilaginosa que está en relación a un tendón para cambiarle el eje de dirección y poder hacer un movimiento distinto para el que está constituida la mayoría de los músculos que lo afectan. Por ejemplo, un músculo que mantiene una polea, por ejemplo, es el músculo estiloyoideo. Pero no es el mejor ejemplo porque usted no lo conoce. ¿Perdón? El del ojo. El del ojo es una superpolea. Porque, ¿se acuerda que nosotros hablamos de la fosita troclear? Y dijimos que había un cartílago ahí que marcaba esa fosita, ¿cierto? Ese cartílago le cambia la dirección a un músculo del ojo que se llama oblicuo superior del ojo. Por lo tanto, el músculo oblicuo superior del ojo llega a la órbita, se refleja en esa pequeña estructura cartilaginosa y se devuelve hacia posterior hacia el ojo. De tal forma que el ojo puede mover la pupila hacia otro nivel. Por lo tanto, la polea es una estructura cartilaginosa que es capaz de movilizar, de cambiarle la biomecánica a una estructura para que se mueva de una manera distinta. Víncula, lo definimos al principio. Una víncula es una arteria que está ingresando a un tendón. Dado que los tendones están mal irrigados, cuando se observan son estructuras raras, ¿cierto? Pero se podrían ver. Ingresan por el tendón, le dan una pequeña irrigación al tendón, pero están hechas para incluirse la profundidad de la pieza muscular. Eso es una víncula. Hasta aquí hemos definido clasificaciones tras clasificaciones, para que usted entienda después cómo están proyectadas las fibras musculares, para que entienda por qué se nombran así, por qué se denomina bíceps braquial, por qué se denomina el tríceps sural, y para que usted defina también, por ejemplo, cuando nosotros le pinchemos un vientre, o una cabeza, o un tendón, y usted haga la diferencia. Por lo tanto, esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el rol de los músculos para el movimiento? Los músculos se contraen. Dijimos que acortan los ángulos de las articulaciones y no empujan. Y están constituidos por una formación muscular mayor que se llaman cadenas musculares. Antes, en anatomía, nosotros hablamos de músculo por músculo, origen, inserción, función, origen, inserción, función, músculo por músculo. Pero ahora se sabe que trabajan en cadenas, en grupos musculares que están asociados hacia una o varias articulaciones. Los grupos musculares se van a dividir siempre en estas estructuras funcionales. En un músculo, pueden ser más de uno, pero normalmente un músculo se le denomina motor primario. Es decir, el músculo motor primario es el músculo principal en un movimiento. Si nosotros hablamos de la flexión, por ejemplo, del codo, encontraremos que el músculo principal del movimiento de flexión del codo es el músculo braquial. Braquial, ese. Músculo braquial. No el músculo bíceps. El músculo bíceps es este. No el músculo bíceps. ¿Por qué? Porque el músculo bíceps tiene un origen en la escápula y pasa por la articulación del hombro y pasa por la articulación del codo y termina inserto en el radio, en la tuberosidad del radio. Por lo tanto, este músculo no es monoarticular, es un músculo que es diarticular, es decir, pasó por el hombro y pasó por el codo. Por lo tanto, ¿será específico para movilizar el codo? No. Ese es un músculo que es flexor, y un muy buen flexor, perfecto, pero también es un supinador. Es un muy buen supinador también. Es un estabilizador del hombro también. Entonces, no es motor primario del movimiento de flexión. ¿Quién es el motor primario? Ese. Mire dónde se origina. Se origina en el tercio medio de la diáfisis humeral. ¿Y dónde se inserta? En la tuberosidad de la ulna. Músculo braquial. ¿Qué es lo que hace? Flecta. ¿Qué más? Nada.
Flecta es específico para flectar el codo. Entonces, ese es el músculo motor primario del movimiento de flexión del codo. El músculo que se denomina agonista es un músculo que va a funcionar para hacer el mismo movimiento del motor primario, pero de una manera secundaria. Hace lo mismo, pero de una manera secundaria. En este caso, el mejor ejemplo sería el músculo bíceps braquial. También flecta, pero también tiene otras funciones. Entonces, lo ayuda de la misma manera. Entonces es un músculo agonista. El músculo sinergista, en cambio, es un músculo que lo ayuda en su función, que ayuda al motor primario, pero lo hace de una manera indirecta, haciendo otro movimiento. De tal forma que, por ejemplo, ese músculo, mire, ese es el músculo coracobraquial. Coracobraquial. Está diciendo su origen y su inserción, ¿cierto? El músculo coracobraquial es un extraordinario músculo estabilizador del hombro. Y es un músculo flexor del hombro también. Pero, ¿por qué afecta la articulación del codo? Es que como estabiliza el hombro, permite que éste se mueva. Entonces, es un músculo sinergista de un movimiento. El antagonista es el que produce un movimiento contrario. ¿Por qué es parte de la cadena muscular? Porque si el músculo antagonista funciona en conjunto con los otros, no se realizaría el movimiento. Por tanto, debe dejar de funcionar, debe inhibirse para que se produzca el movimiento de la cadena muscular. Dado eso, entonces decimos que el antagonista es parte de la cadena. Y el antagonista en este caso es el músculo tríceps, ¿cierto? Músculo que va por la región posterior y es un gran músculo extensor del codo. Por lo tanto, los músculos se organizan en motores primarios, agonistas, sinergistas y músculos antagonistas. En los textos, usted verá en la mayoría de ellos que esto no lo nombran. Y dicen, los músculos son agonistas, son sinergistas o son antagonistas. Bueno, usted haga la diferencia, porque estos dos no son lo mismo. El motor primario es una cosa, el agonista es un músculo que hace la misma función, pero no es específico para eso. ¿Ya? Ahora, este es un muy buen ejemplo de musculatura que está bien creada como una cadena muscular. ¿Sabe cuál es el problema? Es que estos movimientos todos pueden cambiar. Y por lo tanto, un agonista se puede transformar en sinergista, el sinergista en antagonista, el antagonista en motor primario, depende del movimiento que usted esté analizando. Nosotros estábamos analizando el movimiento de flexión del codo, nada más. ¿Ya? Este es un concepto que a mí me parece interesante de abordar. Mire. Probablemente el profesor Abarza le habló sobre las fibras musculares, esqueléticas, le habló sobre el endomicio, el perimicio y el epitelio.